hay eventos que parten en dos la humanidad, podríamos decir, ¿verdad? Uno de ellos es la invención de la rueda. Cuando la rueda se inventó, pues hizo más fácil el trabajo de las personas. Entonces muchas veces personas hablan de antes de la rueda y después de la rueda. Pero otro hallazgo mucho antes de la rueda fue el fuego. Con el fuego el hombre pues pudo preparar sus alimentos y todo lo necesario que podemos hacer con el fuego. Y eso pues partió la historia de la humanidad, dividió la historia de la humanidad. Pero también vemos un hecho histórico que ha partido la historia de la humanidad, que es el Internet y todas las tecnologías que acompañan al Internet. El Internet desde 1969, que empezó a expandirse, porque ya se había descubierto, pero comenzó a expandirse en 1969, ha dividido la historia de la humanidad en lo que éramos antes del Internet y lo que es ahora la humanidad después del Internet. Pero sin embargo vemos que esta dicotomía con respecto al Internet no ha dividido tanto la humanidad como un hecho más protuberante de lo que ha sucedido en toda la historia de la humanidad, como es el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo ha dividido la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo. Por eso nosotros vemos, cuando estamos hablando de historia, hablamos AC, antes de Cristo, y DC, después de Cristo. Eso cuando hablamos de la historia de la humanidad cristiana, porque hay otras que no aceptan esa división, le colocan otras connotaciones. Pero nosotros como cristianos pues hablamos de AC y después de C. Nuestra vida espiritual puede estar enfocada por uno de estos dos campos, antes de Cristo o después de Cristo. ¿Qué éramos nosotros antes de conocer de Cristo y qué éramos después de conocer de Cristo? Y aquí va el objetivo central de la enseñanza de hoy. ¿Qué pasa cuando Jesús llega a nuestra vida? Nuestra vida nunca va a ser igual una vez que tocamos o conocemos la palabra de Dios. Siempre va a ser diferente. Cuando Jesús llega a nuestra vida, vamos a ver precisamente esos cambios, vamos a resaltar los cambios que han sucedido en nuestra vida a partir de que tuvimos ese conocimiento de Jesús. Primero de todo, tenemos que aclarar que antes de que Jesús llegara a nuestra vida, evaluábamos nuestras buenas obras como buenas, ¿verdad? Estábamos acostumbrados a justificar nuestras malas obras, inclusive a ceder a las tentaciones, a hacer lo que nuestra carne nos llevaba a hacer y a justificarlo. Y eso nos llevaba al libertinaje, al desenfreno, a justificar nuestras obras, nuestras palabras. ¿Por qué? Porque el pecado estaba en nosotros. En el profeta Isaías profetiza esa palabra cuando dice: ay de a lo que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Eso es precisamente nosotros. Antes de conocer de Cristo, nos justificábamos a nosotros mismos a lo malo que hacíamos. Y en el contrario, encontramos placer en hacer las cosas malas. Y hasta nos adaptábamos de comentar las malas cosas que nosotros hacíamos, los malos testimonios que nosotros teníamos. ¿Pero por qué era eso? La palabra de Dios nos da la justificación de por qué nosotros nos gozamos de hacer malas cosas. En 1 Juan 5:19, por favor me acompañan. En 1 Juan 5:19 nos dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero bajo el maligno, está bajo el maligno. Entonces, hay algo que domina al hombre que no conoce de Dios, que son sus malos instintos, sus malos deseos, y que Satanás pues influye en esos malos deseos. Cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón es perverso, más malo que cualquier cosa. El único que lo conoce es Dios. Inclusive nuestro corazón podríamos decir que es más malo que el mismo Satanás. Y si se deja influenciar por Satanás, imagínense dónde llegamos nosotros, a hacer cosas muy malas, muy deshonrosas, que ahora mismo nos lamentamos de todas esas cosas malas que podíamos haber hecho, que hicimos. Pero sin embargo todo estaba en el propósito de Dios, y que a pesar de que nos estamos revolcando en nuestros pecados, el Señor tenía infinita misericordia con respecto a nosotros. Y en 2 Corintios capítulo 4, verso 4, miremos lo que nos dice el apóstol Pablo. Los tiempos en que no conocíamos de Dios, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vemos que antes de que nosotros conociéramos de Cristo, evaluábamos nuestras malas obras y las justificábamos, nos gloriábamos, nos gozábamos de hacer esas malas obras y nos ufanábamos de las malas obras que hacíamos y caíamos en el libertinaje y en el desenfreno. Pero cuando nosotros tratábamos de luchar contra esas malas obras con nuestras propias fuerzas, como no mires, no toques, no hagas aquello, mira que eso es malo, que eso es pecado,
vemos que esa es la primera etapa, podríamos decirlo así, del cristianismo. ¿Verdad? Cuando comenzamos a caminar en el cristianismo, no queremos tocar las cosas que anteriormente hacíamos, pero a veces con nuestra propia fuerza. Y podemos caer en religiosidad, o más exactamente lo que se conoce como legalismo. El legalismo nos lleva a cohibir de hacer cosas malas, pero con nuestra propia fuerza. Está bien que no hagamos cosas malas, pero con la fuerza de Cristo. Acuérdense que Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero muchas veces nosotros nos afanamos en tratar de vencer el pecado con nuestra fuerza, y eso es imposible, no podemos. ¿Por qué? Porque es como tratar de apagar fuego con gasolina. Es nuestra propia naturaleza que nos lleva a hacer cosas malas. En Colosenses 2:23 nos dice que dejar de hacer las cosas malas es bueno. Y el apóstol Pablo hasta se goza de que nosotros no hagamos cosas malas. Pero eso tiene un trasfondo. Mírenme lo que nos dice Colosenses 2:23. Tales cosas como esas, no mire, no toque, no guste, no haga cosas indebidas, no viole la ley de Dios, que eso es bueno. Dice, tales cosas, la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El no mire, no desee, no toque, no murmure, perdona, cosas así que nosotros queremos perdonar muchas veces con nuestra propia fuerza. No podemos. Nuestra naturaleza nos lleva a odiar, a detestar a esas personas que nos ha hecho mal, que nos ha hecho la vida de cuadrito, o que nosotros creemos que nos está tratando mal o que nos está mirando mal. Esa es nuestra propia naturaleza, pero no podemos con nuestra propia fuerza. Vamos a perder siempre. El apóstol Pablo nos lo advierte, ¿verdad? Que dice que eso no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. ¿Y cómo luchamos nosotros contra la naturaleza carnal? Poniendo la mirada en Cristo. Todo hacerlo por amor a la obediencia a la palabra de Dios, pero por amor a Cristo. Porque si nosotros dejamos de pecar con nuestras propias fuerzas, no tendría objeto que Cristo hubiera muerto en la cruz del Calvario. Simplemente hubiera dicho desde allá del cielo, sálvese el que pueda ser bueno. Pero resulta que nadie se salva o deja de pecar por ser bueno, sino cuando la misericordia de Dios nos ha tocado y nos da la fortaleza para dejar de hacer lo que anteriormente hacíamos, por amor a Cristo, no con nuestra fuerza, no con nuestra voluntad. En Gálatas 2:21, mire lo que nos dice Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por lo demás, ¿por qué vino Cristo? Como decíamos anteriormente, si nosotros nos salvamos con nuestra propia fuerza por ser buenos, ¿para qué vino Cristo? Cristo vino precisamente a darnos salvación del pecado, a cambiar nuestra naturaleza carnal, a convertirnos en nuevas criaturas. Todo con base en la redención que nos hace a través de su sangre preciosa, que nos cambia nuestra manera de pensar. Entonces nosotros no podemos dominar el pecado con nuestra propia fuerza, sino con la fortaleza que nos da Cristo, primero que nos perdona nuestros pecados y nos cambia nuestra naturaleza esa mala de pensar o de hacer las cosas malas ante los ojos de Dios. Y todo lo que hacemos bueno se debe a la victoria que Cristo nos da. Por eso dice la palabra de Dios que Cristo somos más que vencedores por su amor, por su redención que nos da a través de la muerte sacrificial en la cruz del Calvario. Y también antes de que nosotros conociéramos a Cristo verdaderamente, valorábamos el mensaje de Jesús, simplemente que mirábamos los milagros de Cristo, los milagros que Cristo hacía, porque Cristo, cuando vino a la tierra, vino acompañado de señales, portentos, milagros, prodigios. Pero ¿para qué traía todas esas señales? Porque Él venía destinado a los israelitas. A los israelitas. Por eso en la palabra de Dios, el mismo Jesucristo dijo, yo no soy sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque los israelitas eran incrédulos y necesitaban ver para creer, porque eso ya estaba profetizado desde anteriormente. En Deuteronomio 18:22 se había dicho que el profeta que venía de parte de Dios tenía que todo lo que dijera tenía que cumplirse, porque de lo contrario sería un falso profeta. Y por eso nuestro Señor Jesucristo maldecía a la higuera y la higuera se secaba enseguida, demostrando a los judíos que Él era el enviado de Dios. Le decía a un cojo, camina, ven, camina, y inmediatamente ese cojo caminaba. Al ciego le decía, le daba una palabra, le ordenaba que viera, o le daba unas instrucciones para que viera, inmediatamente ese ciego terminaba viendo. Todo lo que Él decía o hacía se cumplía inmediatamente para demostrarle a los incrédulos judíos, y también nos serviría a nosotros si también tenemos un corazón incrédulo, a demostrarnos por señales que Él es el Hijo de Dios.
Entonces, antes que Jesús llegara a nuestra vida, buscábamos a Jesús, ¿por qué? Por los milagros. Milagros de sanidad física, que nos curaron una enfermedad, o el milagro de prosperidad, que para que Dios nos bendiga, nos dé un trabajo, nos dé la rentabilidad que nosotros queremos, o nos dé ese carro, o esa casa que estamos buscando. Para eso buscamos a Cristo cuando somos incrédulos. Pero resulta que Cristo no vino para eso. Él vino a dar su vida por nuestros pecados, a cambiar nuestra vieja naturaleza pecaminosa a la cual teníamos nosotros. Entonces, antes de que Jesús llegara a nuestra vida, buscábamos a Jesucristo como un conocimiento carnal. Necesitaba que toda su palabra estuviera acompañado por milagros, por portentos, por señales. ¿Por qué? Porque todo su mensaje de Cristo, antes de llegar a la cruz, era un mensaje destinado a los judíos. Acuérdense que la palabra de Dios dice, y que Él mismo lo ratificó, decía que Él había venido destinado a las ovejas descarriadas de Israel. Y las ovejas descarriadas de Israel estaban pendientes de un profeta, el cual todo lo que dijera o hiciera tenía que cumplirse para demostrar que venía de parte de Dios, como lo dice Deuteronomio 18:22. Pero después que Jesucristo llega a nuestra vida, cuando nosotros realmente empezamos a vivir el verdadero evangelio, valoramos la obra de Cristo, pero no antes de llegar a la cruz, sino después de la cruz. ¿Qué hizo Cristo por nuestros pecados en la cruz del Calvario? Nada menos y nada más que murió para perdonar nuestros pecados. Pero no significa un borrón y cuenta nueva, o sea que nos perdona, pero podemos seguir pecando. No, significa que nos perdona tanto los pecados presentes, pasados como futuros, pero con la convicción de que Él nos da nos cambia esa manera de pensar, que nos contrigne para cuando nosotros caemos en tentación, pues sabemos que eso va a ser malo para los ojos de Dios y nos da un arrepentimiento inmediatamente después de que nosotros valoramos la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En 1 Pedro 2:24, mire lo que nos dice la palabra en 1 Pedro 2:24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, la sangre de Cristo es para sanidad de nuestra alma. Muchos esbozan en el versículo de Isaías que dice que por su llaga fuimos nosotros curados, para pedirle sanidad física de una determinada enfermedad, pero siempre la Biblia está hablando en forma espiritual. Por su llaga fuimos curados del pecado que agobia a toda la humanidad. La llaga de Cristo es para sanar nuestra conciencia, para que no volvamos a caer o incurrir en pecado, porque Cristo nos perdona cuando recurrimos a Él, pero además de perdonarnos, también limpia nuestra conciencia. ¿Y cómo limpia nuestra conciencia? Que también en la cruz del Calvario, además de haber muerto en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre. Su sangre es para limpiar, para lavar nuestra mente. Por eso muchas veces nos dice a nosotros que nosotros nos han lavado el cerebro. Sí, efectivamente. Cristo nos lavó nuestro cerebro, nuestra conciencia, de esas malas ideas o pensamientos que teníamos anteriormente de conocer a Cristo. Ahora, cuando Cristo llega a nuestro corazón, ya esos malos pensamientos que nos venían anteriormente, los dominamos con base en la obediencia a la palabra. Y si dominamos nuestros pensamientos con base en la obediencia a la palabra, obviamente que no terminamos pecando, sino que terminamos haciendo buena obra. Pero no hacemos buena obra para ganarnos la salvación, sino que como somos salvos, hacemos buenas obras. Es consecuencia de nuestra relación con Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, sigamos leyendo la palabra, pero dejemos los celulares atrás. Apaguen los celulares, por favor. Si está leyendo el celular, que sea la palabra de Dios, no para ver mensajes, porque aquí venimos a escuchar palabra de Dios. Amén, amén. No para ver mensajes aquí escondiéndonos en la Biblia, mucho menos. Así que respetemos la palabra de Dios. Entonces, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Él murió por nuestros pecados. Él murió para perdonar nuestros pecados, pero además derramó su sangre que nos limpia nuestra conciencia, nuestra vana manera de vivir. Y como muchas veces nos decían a nosotros, oye, a ti te lavaron el cerebro. Sí, efectivamente, la palabra de Dios lava nuestro cerebro, lava nuestra conciencia de nuestra vana manera de vivir. Pero también, además, Cristo hizo otra obra, no solamente en la cruz del Calvario, sino en el sepulcro. Él resucitó, y eso nos da a nosotros margen o pensamiento de que nos va a dar una nueva vida en Cristo Jesús, para que con base en esa nueva vida en Cristo Jesús hagamos nuevas buenas obras
Porque nosotros hacemos buenas obras no para ser salvos, sino como consecuencia de ser salvos. La salvación en nosotros implica un cambio no solamente en nuestra manera de pensar, sino en nuestra manera de actuar, haciendo buenas obras. Pero no hacemos buenas obras para ganarnos la salvación, sino como consecuencia de que somos salvos. En Romanos 6:4 la palabra de Dios nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa vida nueva la tenemos con base en lo que hizo Cristo en el sepulcro. Acuérdense que ya Cristo hizo dos obras, una en la cruz del Calvario y otra en el sepulcro. En la cruz del Calvario nos perdona nuestros pecados y cambia nuestra conciencia de nuestra vana manera de vivir. En el sepulcro nos da una nueva vida, así como Él tuvo una nueva vida cuando resucitó, nosotros tenemos una nueva vida con Cristo Jesús y con base a esa nueva vida hacemos buenas obras, para que hagamos nuevas obras. Valoramos más ahora el mensaje de la cruz de Cristo que hizo en la cruz del Calvario que la obra que Él hizo antes de la cruz. Valoramos más el mensaje o la obra que Cristo hizo después de la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque esa obra que Él hizo después de la cruz, en la cruz del Calvario, nos salva de dos puntos de vista. Nos salva del pecado y también nos salva de la condenación eterna. Del pecado porque Él fue crucificado y así nosotros juntamente con Él crucificamos nuestra carne con Jesús para ser salvos. Del pecado que nos acecha constantemente y también somos salvos de la muerte segunda. Por eso cuando nosotros decimos que la salvación, algunos preguntan, ¿la salvación se puede perder? Algunos dicen sí o no. ¿La salvación se puede perder? Podríamos decir otro que sí o no se puede perder. Sí se puede perder en el sentido de que si nosotros quitamos la mirada de Cristo, dejamos de ser salvos del pecado, porque el pecado nos asedia y solamente lo dominamos cuando tenemos la mirada en Cristo Jesús. Pero la salvación no se pierde, o sea, cuando miramos desde el punto de vista de la muerte segunda, cuando usted recibe a Cristo en su corazón, dice la palabra de Dios, cuando nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, y sellados quiere decir que somos marcados, que somos de Cristo Jesús, y esa salvación de la muerte segunda no se puede perder. Podemos perder la salvación de cometer pecado, así como hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo dejó de estar bajo la cobertura de su padre, se fue al mundo y empezó a pecar. Pero la salvación general o de vida eterna, de la muerte segunda, nunca la perdió, porque él reconoció en su vida, estando en vida, de que tenía que volver al Padre. Él reconoció su pecado, que había pecado contra el Padre, y regresó a Él. Nunca perdió la salvación el hijo pródigo. Esto nos enseña un mensaje, que si nosotros nos apartamos de Cristo, podemos perder la salvación, pero de volver a pecar, de esa protección que nos da el Espíritu Santo de no pecar. Pero la salvación de la muerte segunda nunca la podremos perder, porque estamos sellados, y la salvación y vida eterna no depende de nosotros, es un regalo que Dios nos da una vez nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y si Dios la da, Él no es hombre para arrepentirse, ni que nos los vaya a quitar, sino que va a mantenerse esa salvación en nosotros. Pero si nosotros dejamos de buscar de Cristo, obviamente que podemos incurrir en pecado, pero eso no implica que perdemos la salvación. Amén. Entonces, el mensaje de la cruz nos salva del pecado y de la condenación eterna. Del pecado porque, además de que Cristo nos perdona, con su muerte sacrificial, también limpia nuestra conciencia para que no volvamos a incurrir en el pecado. Porque nada sirve simplemente que nos perdone y nosotros seguir con nuestra mala manera de pensar y caer otra vez en pecado. Él, además de perdonarnos, limpia nuestra conciencia para que no volvamos a incurrir en el pecado. Y si alguno ha pecado, dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. No quiere decir nos está dando licencia para pecar, ni mucho menos, sino que puede haber un desliz. Un cristiano puede pecar un momento de rabia, de ira, intenso dolor, pero siempre acuérdese que tiene a Cristo Jesús. No se desanime si pecó, siempre tiene las puertas abiertas con Cristo Jesús para pedirle perdón, para reivindicarse con Él y con sus hermanos el que haya ofendido. Porque nosotros como cristianos, un momento dado podemos pecar, pero siempre recurrir a la fuente inagotable de perdón, que es nuestro Señor Jesucristo. Él siempre tendrá los brazos abiertos a perdonarnos. Y así como Él nos perdona, Él nos exige que nosotros perdonemos a los que nos hayan ofendido. Tenemos que perdonar, hermanos. El perdón es el que nos da esa fortaleza para seguir adelante. De nada sirve nosotros andar con un corazón lleno de rabia, de contienda, de amargura. Eso nos perjudica a nosotros y nos perjudica la relación con Dios,
Porque ¿cómo podemos decir nosotros que amamos a Dios y odio a la persona que vive al lado mío, odio al vecino, odio al compañero de trabajo, o que lo detesto? No, no podemos hacer eso. Tenemos que perdonar, hermano. El perdón no es una opción, es una obligación de parte de Dios. Dios nos impone esa obligación. Pero esa obligación que nace como fruto del amor a Dios. Ahora, si usted no perdona, quiere decir que usted no ama a Dios. Porque el amor nos da facultad para perdonar, nos da el valor para perdonar. Entonces, perdonar no es fácil. Tenemos que dominarlo con el amor de Dios. El amor de Dios es el que nos da. Entonces, cuando Cristo llega a nuestra vida y empezamos a valorar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo que Cristo hizo también en el sepulcro, es cuando nosotros empezamos a tener poder para dominar nuestros deseos, para dominar el viejo hombre, para dominar el hombre fuerte. El hombre fuerte somos nosotros mismos, nuestra naturaleza, nuestra conciencia, que nos inclina y nos invita a hacer cosas malas, desapercibidas. Y ese sirve de mensajero a Satanás y Satanás ataca. Si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, Satanás hace mella en nosotros. Nuestro corazón es malo por naturaleza, más malo que el mismo Satanás. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Dice que nuestro corazón es perverso, más malo que cualquier cosa, incluye Satanás. Entonces tenemos que dominar nuestro corazón, dominar nuestros deseos carnales con base en el mensaje en la cruz. Cristo murió para perdonar nuestros pecados, para cambiar nuestra conciencia, nuestra vana manera de vivir. Murió y fue sepultado para darnos vida nueva en Cristo Jesús. Esa vida nueva que solamente nos da cuando nosotros crucificamos el viejo hombre. Crucificamos el hombre fuerte. No lo dejamos salir el hombre fuerte, todo con base en la obediencia a la palabra por amor a Dios. Tenemos que crucificarlo, tenemos que matar el viejo hombre para que no suframos la muerte segunda que habla Apocalipsis. Entonces nosotros dominamos nuestros deseos carnales para así poder entender que amor al prójimo no es una opción, es una obligación que Dios nos impone. Y tenemos que amar al prójimo sin condición. Yo amo al que me ama. Es fácil, ¿verdad? Amar al que me ama, amar al que me ayuda. Pero amas al que te aborrece, amas al que te ataca, amas al que te habla mal de ti, hablas al que te calumnia, amas a esa persona. Si no la amas, no eres hijo de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, para dominar ese instinto de nosotros a querer odiar a la persona que nos odia. Tenemos que dominarlo. ¿Y cómo dominamos? Con ese espíritu de valentía que nos da Cristo. Ese es el verdadero espíritu de valentía. No es el de pelear. Valentía no es de pelear. Eso lo concibe el mundo. En la concepción cristiana, el espíritu de valentía quiere decir dominar nuestras pasiones. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. El espíritu de cobardía y de valentía es diferente a lo que el mundo piensa. Valiente en el mundo es aquella persona que responde una agresión con otra agresión. Ese es el valiente. El valiente, desde el punto de vista cristiano, es aquel que ante una agresión responde con amor. Cuando el enemigo lo ataca y tiene hambre ese enemigo, le da de comer. Le da un vaso de agua si tiene sed. Ese es el verdadero cristiano. Ese es el verdadero valiente desde el punto de vista cristiano. No es el punto de vista del mundo. El mundo concibe otra cosa. Que si usted me hace una y yo le hago cuatro, ese es el valiente. Si usted me mira mal, yo le pego una trompada. Ese es el valiente. El valiente desde el punto de vista cristiano es que si a mí me hacen mal, yo pago con bien. Ese es el verdadero valiente que domina su instinto. Esa es valentía que solamente viene de parte de Dios, fruto del Espíritu Santo. El dominio propio no es fruto de nosotros, es fruto del Espíritu Santo. Eso demuestra que el Espíritu Santo vive en nosotros. Si nosotros dominamos nuestros deseos carnales con base en el poder de Dios, el poder de Cristo nos da a nosotros, debemos controlar nuestros impulsos, nuestras emociones. Hay que controlarlas siempre. Miren lo que nos dice Filipenses 4:12. Filipenses 4:12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Este versículo poco lo leen. Y en todo y por todo estoy enseñado, así que para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahora sí viene el versículo que todo el mundo lee, que es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa que puedo aguantar hambre y no voy a recurrir a Dios para que Dios me satisfaga las necesidades. No, la aguanto, soportar la presión que tenemos en un momento dado. Alguien nos ataca y dice, Señor, mande las avispas. No, es vivir humildemente. En todo soy enseñado a padecer necesidad como para tener abundancia.
No importa si estamos padeciendo necesidad, sabemos soportar en Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien. Acuérdense lo que dice Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Cristo, todo lo que sucede es para nuestro bien. Todo. Inclusive una enfermedad, una calamidad económica, todo es para nuestro bien. Entonces aprendamos a vivir ese versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soporto la humillación, soporto el hambre, soporto el frío, soporto el estado de necesidad, soporto la abundancia, para no creerme más que el vecino, que el amigo, que el compañero, porque tengo más. Cristo es el que nos fortalece. Nos fortalece no para que nos sintamos achicopalados, ni para que nos sintamos más que otra persona. Nos da esa fortaleza para mantenernos ecuánimes. Y también, cuando nosotros conocemos de Cristo, como dice la Escritura, es decir, que conocemos a Cristo en la cruz del Calvario, después de su crucifixión, eso nos da el poder para entender lo equivocado que estábamos cuando buscábamos vanagloria, cuando hacíamos buenas obras para que nos vieran bien, o dejamos de hacer lo malo para que no hablaran mal de nosotros. Es que yo no hago esto porque después van a hablar de mí. No, es que yo no hago las cosas para que no dejen de hablar o que hablen de mí. Yo hago las cosas por amor a Dios y amor al prójimo. Si hablan mal o hablan bien, no me interesa. Pero yo no hago las cosas buenas para que no hablen mal de mí. No, eso significa que soy carnal. Si yo hago las cosas buenas para que no hablen mal de mí, soy carnal. Pero yo tengo que hacer las cosas como Dios manda, hacerlas bien en justicia, y no importa si hablan mal o hablan bien de mí. Porque lo hago para Dios. Todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo para Dios. Ser el verdadero cristiano. No lo hace para el mundo. Si yo hago las cosas para el mundo, eso es vanagloria, busco mi gloria, que me vean bien. Como buen trabajador, como buen ayudante, como buen cristiano. No, yo no hago las cosas para que me vean bien. Yo hago las cosas por amor a Dios y por amor al prójimo. Pare de contar. Amén. Entonces, dejamos de buscar la vanagloria de que nos vean bien. No. Nosotros hacemos las cosas para Dios, para glorificar a Dios, para que nuestro actuar se glorifique a Dios. Siempre buscamos la gloria de Dios, y ese debe ser el objetivo de nosotros. No para que no hablen mal de nosotros, para la gloria de Dios. Todo lo hacemos para la gloria de Dios. Si usted busca su propia gloria para que no hablen mal de usted es carnal. Entonces tenemos que buscar hacer todo para la gloria de Dios. Cuando nosotros dominamos nuestro deseo carnal, además de que reconocemos que estábamos equivocados porque buscamos la gloria nuestra, también empezamos a entender que siempre debemos luchar contra nuestro pecado. ¿Cómo sabe un cristiano que es salvo? Hay una forma facilita de saber si usted es salvo. Si usted está luchando contra su pecado. Porque el pecado de usted es diferente al otro, el del otro y el del otro. Cada uno tiene sus propias debilidades. Si usted todos los días está luchando contra su debilidad, demuestra que usted es salvo. Pero si usted le da rienda suelta a su debilidad, siento decirle que usted no es salvo. El cristiano verdadero todos los días tiene una lucha permanente con el pecado. ¿Cuál es su pecado? Algunos de pronto es la lotería. Algunos de pronto es la concupiscencia. Algunos es el calumniar, el hablar mal de la gente, pensar mal de la gente. Pero cuando usted va en ese pensamiento, usted lucha contra esos pensamientos. ¿Y cómo lucha? Buscando de Cristo, en oración. La palabra de Dios nos dice que si nosotros nos sentimos atribulados en un momento dado, llevemos esa tribulación a Cristo en oración, en acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando le vengan esas ganas de pecar, es momento de entrar a orar. Es momento de buscar su palabra, para que la paz de Cristo llegue a nuestro corazón y cambie nuestra conciencia, nuestra vana manera de pensar. Pero no se pongan con eso que no voy a mirar para allá porque eso es pecado. No voy a hacer esto porque esto es pecado. No, porque está luchando con su propia fuerza. Tienen que buscar de Cristo, tienen que orar, meterse en oración, leer lectura de palabra, para apagar esos malos pensamientos que llegan a la cabeza. Todos los días van a venir. El cristiano que diga que no tiene malos pensamientos es mentiroso. Todos los días vamos a tener malos pensamientos. De ahí de donde nos sacó Cristo, todos los días vamos a tener esos pensamientos hasta que muramos. Tenemos que dominarlo con la palabra de Dios, crucificarlo. Crucificarlo es, se quiere levantar el muerto ese, lo crucificamos con base en la palabra de Dios, en la obediencia a la palabra de Dios. Muerto porque está muerto, pero se quiere levantar. Todos los días se va a querer levantar. Vea, el que piensa estar fuerte, mire que no caiga. Y que todos los días tenemos que estar luchando contra ese viejo hombre, contra ese hombre fuerte. Todos los días luchamos contra él, que es nuestra mala manera de pensar. Todos los días vamos a tener esa lucha.
Mire lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 2, verso 1. 1 Juan capítulo 2, verso 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, el fundamento de ser cristiano es que no pequemos con base en el amor a Cristo, buscando la obediencia a la palabra de Dios, pero todo por amor. Ahora dice, y si alguno hubiere pecado, o sea, como una excepción, porque eso no es lo que quiere Cristo, que nosotros pequemos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Como hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue a arrastrarse en el pecado. Perdió la facultad que tenía de luchar contra el pecado. Pero la salvación de vida eterna nunca la perdió. Porque él reconoció después que había pecado y ¿qué hizo? Volvió ante su padre. Dice el hijo pródigo en Lucas 15, 21. Dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre misericordioso le dice, abre los brazos y le dice, ¿cómo te voy a dejar, hijo mío? Ven a mi regazo. Entonces, tenemos que recordar que Cristo siempre tiene los brazos abiertos para perdonar cualquier falencia en otro caigamos. Obviamente que lo mejor es que usted no peque, que cuando le vengan esas ganas de pecar, recurra a la fuente inagotable de perdón, a la fuente inagotable de ayuda que nos va a dar Dios, que es a través de su palabra, a través de la oración, para que la paz de Dios que inunde nuestras conciencias y nos dé esa paz que nosotros estamos buscando y no incurrir en el pecado. Entonces, si nosotros creemos en Cristo o buscamos a Cristo antes de la cruz del Calvario, si empezamos a queremos aplicar la vida de Cristo antes de que llegara a la cruz del Calvario, es decir, cuando vino lleno de portentos, milagros, que cambiaba el agua en vino, que caminó sobre el mar, y nosotros queremos hacer lo mismo, quiere decir que somos unos incrédulos. Los incrédulos buscan eso, a Cristo antes de la cruz del Calvario. Y ese mensaje es bueno para los incrédulos, para que crean en Cristo. Pero ya nosotros que conocemos de Cristo, no creemos en Cristo así. Lo vemos ya crucificado en el cruz del Calvario para que nosotros también seamos crucificados. Antes de la muerte de Cristo, los incrédulos evalúan sus buenas obras, o sus malas obras, como buenas. Y a los malos le llaman buenos y a los buenos le llaman malos. Le dan rienda suelta a las malas obras. Eso hacen los que no conocen de Cristo. Y eso se llama libertinaje o desenfreno. Desenfreno ya sea de obra o de palabra. Le dan rienda suelta. ¿Por qué? Porque el pecado vive en nosotros. Y si nosotros no ponemos la mirada en Cristo, nos desbordamos en hacer malas obras. Solamente el poder y el amor de Cristo en nuestro corazón es el que nos libra del pecado, de nuestra vana manera de vivir y de la muerte segunda. O cuando nosotros tratábamos de frenar las malas obras diciendo, no voy a hacer esto, no voy a mirar para allá, no voy a hacer esto porque esto es pecado. Eso es vanagloria, eso es tratar de apagar fuego con gasolina. Siempre nosotros podemos luchar contra el pecado solamente con el poder y la autoridad de Cristo Jesús que nos da a través de su palabra. Con nuestra fuerza no podemos. Nuestra naturaleza carnal no puede luchar contra ella misma, porque vamos a perder. Podemos ganar unos días, pero al final vamos a caer nuevamente. Además, entonces sería vanagloria, como tratar de ganarnos el cielo con nuestras buenas obras. Que yo soy bueno, que yo soy buen padre, que soy buen hijo, soy buen trabajador, soy el mejor de los trabajadores en la empresa que yo estoy. Eso es vanagloria. Todo lo bueno que nosotros hacemos, lo hacemos por amor a Cristo. Lo nuestro, ¿sabe cuál es lo nuestro? Lo malo. Nosotros somos malos por naturaleza. Lo único bueno nuestro es lo que Cristo permite que hagamos a través de la obediencia a su palabra. Así que no nos demos vanagloria ni nos demos bombo por las buenas obras que nosotros hacemos. Nosotros las buenas obras que hacemos las hacemos por amor a Cristo. Entonces, no hay gloria nuestra. Si usted busca su gloria, eso se llama vanagloria. Y la vanagloria indica que de nada sirve de que Cristo hubiera muerto por nosotros, por nuestros pecados. Porque simplemente Cristo se hubiera quedado en el cielo y hubiera dicho desde el cielo, sálvese el que pueda ser bueno. Pero nosotros no nos salvamos por ser buenos. Nosotros nos salvamos por el amor de Cristo, porque Cristo nos perdona nuestros pecados, cambia nuestra conciencia y nos da una vida nueva que es demostración de su resurrección del sepulcro, la obra que Él hizo en el sepulcro. Y nosotros terminamos haciendo buenas obras, pero hacemos buenas obras no por nuestra naturaleza, sino por la vivencia que tiene Cristo en nuestros corazones, que nos ha cambiado nuestra manera de vivir. Y hacemos buenas obras porque somos salvos. No hacemos buenas obras para ser salvos, sino como consecuencia de ser salvos.
Antes de la muerte de Cristo, los incrédulos valoran la obra de Cristo en su carne, porque buscaban los milagros materiales de sanidad, de prosperidad económica. Eso lo hacen los incrédulos. Buscan a Cristo para que Cristo los sane. Y reprendiendo cuanto demonio hace. Son incrédulos. Su vanagloria los lleva a creerse que tienen la autoridad para echar fuera demonios. Vean, que echa fuera demonios es Jesucristo. Santiago 4:7 dice, ¿qué dice? Someteos a mí, resistir al diablo, y él huye. ¿Cómo anda usted pisando de la cabeza, pisando de la cola al diablo? Obedezca la palabra de Dios. Vea, se ha demostrado que la guerra espiritual es el mayor orgullo cristiano que puede tener una persona de pretender tener poder para echar fuera a Satanás. Nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra. Cuando somos obedientes a la palabra, Satanás huye. Dice, no tengo nada que hacer aquí, mejor me voy. ¿Quiere echar fuera demonios? Obedezca la palabra. Pero es que es más fácil ponerme a reprender que obedecer la palabra. ¿O no? Es más fácil reprender que obedecer. Es más fácil pretender yo creer de que puedo echar fuera un demonio con base en la gritería, con base en la ofensa a Satanás, que obedecer la palabra. Tenemos que obedecer la palabra. Ahora, después de la muerte de Cristo es cuando realmente nosotros nacemos en Cristo Jesús. Es cuando valoramos la obra de Cristo, la obra redentora de Cristo, que hizo en la cruz del Calvario y que hizo en el sepulcro. Porque en la cruz del Calvario Él murió por nuestro pecado y nos dio nos limpió nuestra conciencia, nuestra vana manera de vivir. Y con su resurrección nos da una vida nueva en Cristo Jesús a través de su resurrección. Entonces, la obra de Cristo crucificado es la que nos salva del pecado y de la muerte segunda. Entonces, busquemos más la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario antes de que Cristo en la cruz. De Cristo en la cruz. Los que buscan a Cristo antes de la cruz son incrédulos. Los que buscamos a Cristo después de la cruz somos los verdaderos creyentes, porque Cristo murió por nuestro pecado. Y ese es el verdadero evangelio, como dice 1 Corintios capítulo 15, verso 3. Que el evangelio que podemos predicar nosotros es Cristo murió en la cruz por nuestro pecado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Ese es el verdadero evangelio. Entonces vemos cómo la historia del mundo, para terminar, para concluir, la historia del mundo se divide en dos. Antes que Jesús naciera y después que Jesús nació. Se habla de AC y DC, antes de Cristo y después de Cristo. Pero la historia del cristiano, no del cristianismo, del cristiano, no se divide así. Se divide antes de la muerte de Cristo y después de la muerte de Cristo. Antes de la muerte de Cristo éramos unos incrédulos. Buscábamos a Cristo simplemente para que nos beneficiara a través de los milagros. Mientras que después de la muerte de Cristo buscamos a Cristo por lo que Él nos ha ofrecido. La salvación y vida eterna. Salvación del pecado y la vida eterna. Salvación de la muerte segunda. Y eso solamente lo tenemos cuando buscamos a Cristo después de la cruz del Calvario. La pregunta del millón ahora para todos nosotros: ¿en qué época espiritual estamos nosotros? ¿Estamos antes de la muerte de Cristo o después de la muerte de Cristo? Si usted está buscando los milagros que hizo Jesucristo antes de la muerte de Él, usted es un incrédulo. Tenemos que buscar a Cristo, la obra que Él hizo después de ser crucificado. ¿Qué fue lo que hizo Él en la crucifixión? Morir por nuestro pecado. Borrar nuestra conciencia de nuestra vana manera de vivir, de nuestras malas obras. Resucitar, que eso nos da una nueva vida. Ese es el objetivo que tenemos que buscar nosotros como cristianos. Valorar la obra de Cristo crucificado. Por eso nosotros predicamos a Cristo crucificado, no a Cristo antes de la cruz. Tenemos que predicar a Cristo crucificado. Entonces, pregúntese usted mismo en qué tiempo espiritual se encuentra, antes de la muerte de Cristo, si usted anda predicando a Cristo antes de su muerte o después de su muerte. El verdadero cristiano predica a Cristo después de su muerte, porque ese es el que nos da nueva vida en Cristo Jesús. Esa vida eterna que nosotros estamos buscando y la nueva vida que es reconocer que somos pecadores y que cuando el pecado nos acecha, recurrimos a la fuente inagotable de fortaleza y de perdón, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en sus corazones y lo más importante, que la pongan por obra. Dios los bendiga.